Esto es El Chispero del Cambio. Hola, soy Lala Lovera, mujer latina, mamá, líder y tejedora de esperanzas. Esto es El Chispero del Cambio, un podcast en donde conversamos con personas que transforman el mundo una chispa a la vez. Bueno, bienvenidos nuevamente al Chispero del Cambio. Hoy vamos a tener un episodio maravilloso, como todos, la verdad, donde espero que se les enciendan las mismas chispas que se me encendieron a mí hace un par de semanas cuando estuve visitando un parque que yo mismo lo bauticé el Parque de la Esperanza. Es un parque donde la comunidad y la pertenencia respira el parque, comunidad y pertenencia. Es algo increíble en Cúcuta, Villa del Rosario, donde un joven de 21 años ha logrado crear eso, que otros jóvenes se sientan que pertenecen y que es muy importante. Yo siento que hoy en día esa necesidad que tenemos desde los adultos y los jóvenes a sentirnos aceptados y que pertenecemos a un lugar. Y mucho más en estas comunidades donde Comparte por una Vida Colombia ha venido trabajando, que son comunidades de acogida, comunidades migrantes, donde hay muchísimos jóvenes que sí pueden sentir a veces que no pertenecen. Este Parque de la Esperanza, liderado por este joven de 21 años, el menor de 10 hermanos, cucuteño, pues no es nada menos que Diego Peñaranda. Diego nos acompaña hoy y es un líder que no quiero yo contarles lo que hace o qué nos enseñó a nosotros, sino también quiero que sea él. Así que Diego, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, por, como le digo a todo el mundo que está aquí, por apoyarme en este reto de vida que tengo, que es hacer esto, que poder venir a conversar y que no solo sea una conversación que me quede a mí, sino que le quede a todos los que se interesen en entender cómo podemos ejercer el cambio en nosotros primero para poderlo ejercer hacia afuera. Así que Diego, bienvenido al Chispero del Cambio. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, Lala. Feliz también de estar acá porque me parece un bonito espacio en el cual uno puede pues contar un poco de tantas experiencias que uno llega a tener, tantas cosas que uno hace. Pues como dice Lala, yo soy de Cúcuta, pero he vivido toda la vida acá en Villa Rosario. Pues yo actualmente pues tengo mi propia empresa de publicidad, soy líder comunal, soy el comisionado de deportes de acá de mi barrio. Y pues también soy el líder de calistenia, es una disciplina que se encarga de hacer ejercicio con el propio peso corporal. Yo vengo de familia de campo, familia campesina, de los pueblitos de más o menos del Catatumbo. Por allá son casi todos mis familiares. De allá es donde yo vengo. Entonces, mis papás se vino acá, estableció vida y nos crió acá en Villa de Rosario. Y inicié una vida muy bien con mis papás, pero tristemente a los 6 años ellos se separaron. Entonces me fui a vivir con mi papá toda la vida de ahí para adelante. Y a la edad de los 17 fue que empecé como a pensar qué hacer con mi futuro, con mi vida, que ahí fue donde decidí empezar a emprender. Desde los 15, 14 años venía haciendo este deporte que se llama calistenia. Fue algo que a mí en mi adolescencia me ayudó bastante porque me liberó mucho la mente, problemas familiares que se tuvieran, se olvidan mucho a la hora de uno hacer una práctica deportiva, es algo que ayuda bastante. Y a la edad de los 16 pues obtuve una lesión en el hombro y por eso no pude volver a entrenar. Pero gracias a eso pues me enfoqué en estudiar educación física, me trabajé como técnico en educación física y después a la edad de los 17 ya cuando por fin me había graduado, pues por temas del hombro no podía ejercer algo más avanzado porque ya me ocurría hacer ejercicio físico. Ahí fue donde yo tomé la decisión de montar esta empresa que se llama Subli Hub, que es donde estoy ahorita. Y de todos modos, aún así, no decidí dejar la calistenia por aparte, por un lado, ni dejarla botada porque fue algo que me ayudó mucho. Con un proyecto que se llama Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias de las agencias de la ONU, llegaron acá al barrio, nos hablaron a la Junta de Acción Comunal y nos ayudaron mucho el tema de emprendimiento, el tema migratorio, con la comunidad de acogida,
hicieron muy bonitos proyectos, apoyaron mucho la economía de acá y el tema de deportes. Entre esos incluí la calistenia, que era como lo que yo más le veía a futuro. Con ellos hicimos una primera acondicionamiento al parque porque no estaba muy completo. Éramos solo 4 jóvenes que éramos los que íbamos más constantes, manteníamos en ese parque, que la gente pensaba que eso no era popular, porque siempre eran los mismos 4 jóvenes, 5 jóvenes, pero ahí seguíamos yendo todas las noches porque algo que nos apasiona mucho. Ya gracias a esos proyectos que se hizo, se mejoró el parque a uno de los mejores que hay ahorita acá en Colombia. A raíz de eso, de estar trabajando con la comunidad, los jóvenes, la comunidad migrante, es un parque en el que se ha apropiado la propia gente y la misma gente lo ha cuidado. La misma gente se preocupa. Ahorita actualmente, cuando yo les dije que se hacían el parque, eso se llenaba más o menos con 30 jóvenes. Me dijeron, no creo porque tantos años ese parque ahí y nunca lo han usado. Pero yo les dije, estando bien acondicionado, haciéndolo como en los planos que yo les estoy mostrando, sé que se va a llenar, porque sé que esto gusta mucho y le va a ayudar a más de un joven. Yo puede ser que ahorita a mí no, porque no pueda entrenar, no lo podré disfrutar, pero sé que así como a mí me ayudó, sé que va a ayudar a muchos a encender una chispita, así como lo hizo conmigo. Lo hicimos y ese parque se llenó con más de 50 jóvenes, que incluso Lala al Wow, día que fue se dio cuenta lo lleno que estaba ese parque, impresionante. tanto como comunidad acogida como comunidad migrante, Y estaban quiero, y todos. quiero interrumpirte allí un momento, Diego, porque además me parece increíble y quiero que conversemos y nos quedemos en esa magia o esa herramienta que tú encontraste en la calistenia, porque sí, obviamente la calistenia es un deporte donde sabemos que todo deporte necesita fuerza física, necesita pues todo un tema de hábitos alimenticios y todo eso está muy bien. Pero vayamos un poquito más allá de del ejercicio físico y lo que cualquier deporte requiere de una persona. O sea, yo lo que sentí y lo que pude percibir ese día es eso que dije al principio cuando comenzamos esta conversación. Esa, esa comunidad que siente que pertenece. Es decir, cruzan esa puerta en un parque de barrio, en un parque donde posiblemente sucedían otras cosas hace unos años, donde a lo mejor era el punto de encuentro para grupos irregulares, el grupo de encuentro para consumos de droga, el grupo de encuentro oscuro porque no estaba iluminado, el punto de encuentro o de escape de algunos jóvenes para poder encontrar también su espacio en la comunidad. Pero lo más importante que yo encontré también en el tema de la calistenia era que es un catalizador para el cambio, ¿no? Es un catalizador porque tienes que trabajar en equipo, tienes que además ser perseverante, constante en tu ejercicio y constante incluso cuando duele. Tú lo dijiste ahorita. Tuviste una lesión de hombro. Yo ahí he conocido y llegué al parque porque uno de los jóvenes que estuvieron y participó en el modelo Quédate en la escuela de la Fundación Comparte, pues que es Jonathan, por supuesto, es un gran maestro, como lo llamo yo, nos invitó a que viéramos lo de la calistenia. ¿Y por qué nos invita? Porque además Jonathan ha tenido infinidad de accidentes, desde perder los dientes, fractura de mano, De haciendo pie. eso que estás haciendo, el pie, eso que estás haciendo en el parque. Entonces él quiso que nosotros entendiéramos que eso que le ha causado tanto dolor, porque hay que ver lo que es romperse el pie, la mano, los dientes, el brazo, y continuar haciendo el deporte, yo no entendía por qué. Y cuando nos lleva y entramos en aquel parque, donde encontramos cómo se promueve realmente el sentido de pertenencia, el sentido de sí puedo, el sentido de oportunidad. Entonces yo quiero ir al Diego chiquito cuando descubrió y que estaba tratando Diego de sanar antes de que fuera el dolor. ¿Qué empujó a Diego? ¿Cuál era el dolor? ¿Cuál es ese motivo que te llevó a hacer calistenia? Como les comenté, ese deporte yo siento que a mí me es una chispa que a día de hoy la siento ya como una llama.
ardiendo fuertemente que no me deja ahora parar, siempre me motiva a seguir mejorando, seguir creciendo. Yo como les comenté, mis papás se separaron a la que yo tenía 6 años. De ahí para adelante me tocó vivir prácticamente solo, por más que tuviera 9 hermanos mayores, cada quien era por su lado. Mi papá no fue un mal papá, pero tampoco fue el mejor, porque también entendible que él era gandolero, mulero, y la vida de ellos es trabajar todo el día. Desde las 4 de la mañana hasta las 11 12 de la noche, pues de lógica mi papá no me puede dedicar tiempo y un hermano tampoco, mis tíos tampoco, entonces me tocó quedarme mucho fue en la calle, que incluso pues al tener yo un hermano vicioso, que es por papá y mamá, ya mi familia se hacía la idea de que yo consumía vicios, sustancias, tomaba, cuando a día de hoy ni siquiera me gusta ninguna de las dos, ni siquiera las fiestas. Siempre he sido como muy de casa, a pesar de que me quedé mucho en la calle. Yo creo que eso fue una cosa que me ayudó mucho, ir demasiado a la calle me hizo dar cuenta que es algo que no me gusta, que no me gustó y aún así decidí quedarme en la casa a estudiar. Siempre yo no fui el mejor de las notas en el colegio, siempre era como el más rebelde y todos mis tíos siempre me tiraban encima por eso. Pero siempre era yo con un estrés de que el rechazo de la familia, el que mi familia siempre pensara que yo no era como el que iba a salir adelante, que iba a ser otro vicioso más de por ahí, de la familia. Y siempre crecí con eso metido a la mente. A los 12 años, pues yo ya tenía como una frustración. Yo ya literalmente no sabía qué hacer porque yo decía, no fumo, no tengo vicios y me tratan de vicioso, marihuanero, de que tengo malas juntas. Y una cosa que sí le decía a mi familia, sí, la verdad sí les acepto que tengo malas juntas, pero porque es que en el Rosario es muy, bueno, anteriormente, ¿no? A mi adolescencia es muy complicado conseguir a alguien que estuviera sano. Muy difícil. Y eran las únicas juntas que pues que no me trataban así, pero aún así tampoco les recibía nada de lo que me ofrecían. Pero porque yo mismo veía el daño que les hacía a ellos y el daño que incluso le hizo a mi hermano mayor. Entonces, eso fue como un ejemplo para mí de no irme por ese camino, como el de si me insiste alguien, no lo agarro. Por eso fue que nunca decidí tomar eso. Entonces, siempre tuve esos problemas, ya llegaba un punto en el que casi llego a tomar ese camino de mero enojo a los 12 años con mi papá, porque le llegaban con chismes inventados de que yo sí estaba consumiendo, de que yo estaba tomando, cuando mi papá no tenía pruebas, pero él estresado del trabajo, todo, pues no le da como tiempo ponerse a investigar bien de que si hiciera verdad o no, pero entonces le escribía más a la gente de afuera. Entonces, yo me enfoqué ese día que casi agarró ese camino de que no, le decía demostrar que no era así, que no les iba a dar ese gusto, pero entonces seguía con esos problemas psicológicos, familiares, que ¿Qué incluso llegué a sentías? pensar, ¿Dónde lo sentías? ¿Qué sentías? Esa frustración que te daba? ¿Te daba, sentías rabia, sentías tristeza, sentías... Porque es que yo siento, o yo creo que te estoy, o sea, cuando te escucho, Diego, y de verdad que yo te lo digo y quiero que la gente que nos escuche, o como digo yo, cuando volvamos a escucharnos en este espacio y en esta conversación que quería que quedara grabada, yo entré a ese parque, al que yo denominé obviamente el Parque La Esperanza, pero no se llama obviamente el Parque La Esperanza, pues es la cancha San Martín, pero yo sentí esperanza, pero lo que vi en ti, inmediatamente cuando vi los jóvenes, que sé que han pasado, no todos obviamente, pero los que yo conocía que estaban ahí, han atravesado también por diferentes momentos de frustración, de desespero, de sentir que no pertenecen, de sentir, de preguntarse mil veces por qué me toca a mí vivir esto, pero por qué, qué hice. Yo cuando dije, pero ¿quién es el entrenador? Quiero conocerlo. ¿Quién creó esta cancha? Y yo te vi como tú mismo lo estás diciendo. Yo vi una llama en fuego que se me acercó. Es más, me acuerdo que tenías una franela amarilla y naranja. ¿Ok? sí, sí, justo tenía Amarilla y, esa, sí. amarilla y naranja. Entonces eras como un Sí. fuego, con esa sonrisa llegaste a contarnos la maravilla que estos jóvenes estaban haciendo. No ni siquiera desde lo que tú estabas haciendo allí, sino ellos todos los días son los que promueven esto. Entonces, yo quiero saber esa llama anaranjada que llegó y que inmediatamente iluminó el parque que eras tú. ¿Qué crees tú que pueden tener en común esos jóvenes que están ahí contigo sintiendo pertenencia con ese joven Diego
de 12 años, ¿qué sentías? Sentías que no pertenecías, sentías, te daba rabia, querías tirar todo y decir, bueno, ya que dicen que yo consumo, déjame meterme a consumidor, porque es que uno como agentes de cambio o en los procesos de la vida, yo como mamá, y si me voy hacia atrás, también cuando era hija, en algunos momentos o en muchos momentos he sentido que no pertenezco. A veces yo siento que yo digo que estoy tratando de empujar una montaña que no se tiene que empujar, o sea, ¿con quién empuja una montaña? Entonces te sientes en contra, te sientes solo encima con tratando de ir en contra de todo el mundo, pero ¿qué llevó a Diego a no tomar el camino fácil? Que sea lo mismo que motiva a esos muchachos hoy en día a estar en la calistenia y cuidar su parque para que no se convierta en ese parque que era antes el parque oscuro, lleno de violencia. ¿Qué crees tú? ¿Cómo pudiéramos describirlo? Pues sí, pues a raíz de eso, pues, eh, y que también me la pasaba trabajando, yo creo el trabajo era una de las cosas que me mantenía también muy ocupado. O sea, un día, tal cual, fui al parque de San Martín, a la cancha de San Martín, y vi esas barras, yo pasaba y veía esas barras, y me acuerdo de ese día, no me voy a olvidar, que yo pasé por las barras y dije, ¿para qué montaron eso? No le veo la lógica, no sé qué se puede hacer en eso. Lo Ok. pensé yo y yo dije, eso no sirve, el gobierno como malgasta la plata, me acuerdo que dije eso, en mi ignorancia. Juzgaste. Ah, o sea, Claro, sí, juzgaste inmediatamente. Esa gente botando la plata. No saben qué hacer. sí, Eso sí, nos porque pasa es que, mucho. sí, claro, y yo por eso entiendo a muchos cuando dicen, pues es que ¿por qué usted le mete tanto empeño a eso? Yo no entiendo. Y pues no lo juzgo porque es que yo me acuerdo cuando me dicen así, que yo pasaba y yo decía, pero es que son dos tubos, una barra, ¿eso para qué? Eso no veo mucho en lo que se puede hacer en eso. Y ese día no me puedo olvidar esas palabras que yo mismo me dije y me veo hoy en día en ese parque y digo, pues no puedo creer cómo en qué momento me pasó eso por la cabeza. Entonces un día yo fui de nuevo, como ese era un ambiente en el que yo permanecía mucho de niño y como me había encerrado tanto en la casa, ya como duré como 4 años sin salir y un día, como por instinto, una corazonada se me dio por ir. Se me dio ir para el complejo ferial saliendo del trabajo. Cansado, ya había trabajado 14 horas y ¿En me qué quería ir a la trabajaba casa. Diego? ¿En qué Yo, tra- trabajaba Diego? yo trabajaba en una empresa de bordados. Yo tenía que llegar a veces a las 6 de la mañana, trabajar hasta las 12, me dan una hora de descanso, a la una retomar y terminar a veces a las 7, 8, según el trabajo que hubiera. Entonces eran jornadas extensas y muy mal pagas. Y casi todos los trabajos que tuve en la niñez siempre fueron así. Lo ven a uno joven, inexperto, pues le dicen, tome para la gaseosa 5.000 pesos. Y así usted ya trabajó las 15 horas. Entonces siempre fue mucho ese tipo de empleo, pero lo hacía más que todo como por despejar la mente, liberar, no estar en la casa, no ver a mi familia, no verle la cara y olvidarme un poco de los problemas. Ese día que salí de la empresa, me dio esa corazonada de querer volver a ir a San Martín, de ir como a mirar nomás y de volverme a la casa. Fui y vi a dos muchachos haciendo unos giritos, unas cositas, unas bobaditas, que hoy en día uno dice unas bobaditas, pero en ese tiempo uno decía, wow. Los vi y yo dije, ay, chévere, y habían muchos manes ahí, pero eran, la mayoría consumía vicio, pues esa cancha se permanecía con mucho tema de consumo y era muy complicado sacarlos porque cuando llegaba la policía registraban y ya no tenían nada. Entonces era muy normal ver eso en San Martín. Ese grupo de gente haciendo cosas, retándose entre ellos. Yo dije, pues, yo nunca he hecho eso, pero quiero intentar. Intenté unos movimientos que me salieron prácticamente a la primera, que todos me dijeron, uy, qué bien, qué chévere, bacano. Y uno pues se siente aceptado en ese espacio, se siente bien. Ese día me acuerdo que curamos como hasta, iba cansado y terminé llegando a mi casa a las 11 de la noche. Había Después llegado de ya a haber las trabajado todo 7. el día. Sí, Ok, sí. ok. Literalmente, pues, en vez de sentirse cansado, se sintió, fue muy refrescante para la mente, para la memoria. Se Ok. sintió muy bien, llegué incluso hasta más relajado a la casa, más fresco, hasta con ganas de levantarme al día siguiente. Entonces, incluso yo me di cuenta, o sea, no me he dado ni cuenta, ya había empezado a ir a la cancha de San Martín, no era como que llegaba del trabajo y decía, hoy voy a San Martín, sino ya instintivamente ya iba yo para la cancha, sin fijarme horarios ni nada, sino llegaba y empezaba a entrenar con ellos, entrenar. Pero como ya eran señores adultos, pues eso eran un pasatiempo para él de ir a molestar e irse y se empezaron a ir todos y empezamos a ir quedando cuatro nomás.
que incluso ya muchos decían, ustedes qué hacen ahí perdiendo el tiempo, ustedes son marihuaneros, viciosos, y tenían esa imagen de nosotros. E incluso en varias partes de Colombia, en algunos parques, hay gente que piensa eso todavía. Hay gente que dice, no, los de las barras son viciosos, marihuaneros. Afortunadamente, hoy en día, pues eso ha cambiado mucho, como nos pasó acá. Cuando iniciamos, yo empecé a entrenar bastante, iba ya todos los días, incluso madrugaba un poco más para ir a entrenar en la mañana. Después fue una adicción. Por eso hoy en día eso tengo una marca deportiva que se llama Calisthenic Addiction, que se llama Adicto a la Calistenia. Por eso Ok. le puse ese nombre. Nunca agarré una adicción como tal de licor, de vicios, de fumar, pero sí me cuenta, sí agarré una adicción, sí me volví vicioso, como lo decía mi familia, pero me terminé volviendo vicioso fue al deporte. Por eso hoy en Qué día bello esa es. empresa tiene ese nombre. Entonces, yo cada vez que llegaba ahí me sentía muy apoyado por mis compañeros, los amigos que tenía ahí. Nunca nos insultaban, y si nos insultaban, no sabíamos que era de broma, no era nada en serio. Siempre, por más que uno se cayera ahí, uno dice, no, móntese, hágale. O uno le explicaba, nunca había esa envidia de que, no, ahí sí había a veces mucha competencia entre nosotros, de que no, yo soy mejor, no, yo soy mejor, pero eso nos impulsaba más a seguir progresando. Incluso fue así que yo conocí, yo tenía 14 15 años y había un muchacho de 27 28 años. Y yo con él, así yo siendo peladito, yo con él intentaba hacerme el pique. El señor tenía 10 años haciendo deporte. Y yo intentaba hacerle el pique porque entre nosotros dos iba a la carrera y eso era muy refrescante para mí. Se iba allá, tocaba ese parque, se me olvidaba que tenía familia, que tenía problemas, que no sabía qué hacer con la vida, sino literalmente me despejaba la mente. No necesitaba ponerme de cosas de consumo para sentirme bien, nada, sino mi adicción se había vuelto esa. Ahí fue donde empezó mi chispita en mi vida como tal, porque desde antes de eso, mi meta era, mayoría de edad, irme al ejército. Esas eran mis únicas metas. Cumplir la mayoría y estar en el ejército y ya, e irme lo más lejos posible de mi casa. Esa era mi única meta que yo tenía en ese entonces. Por eso digo que desde la calistenia inició mi pequeña chispa, que arrancó ahí mi proyecto de vida, mi forma de pensar, incluso a la hora de hablar, había aprendido a expresarme mejor, a hablar mejor con la gente, había ya casi no era capaz de integrarme con la gente al estar tanto tiempo encerrado, pues no era capaz de Claro, entablar charlas. claro. Eso me ayudó mucho a ser más social también, a saberme expresar mejor. Entonces, cuando menos me di cuenta, yo empecé a entrenar la calistenia y ni sabía cómo se llamaba. Duré como un año entrenando eso y me dijeron, ¿cómo se llama lo que ustedes hacen? Yo, no sé, ejercicio nomás. Después alguien me dijo, no, eso que ustedes hacen se llama street workout. Eso se llama ejercicio al aire libre. O también se le dice calistenia. Yo, mira, esto sí tiene nombre. O sea, esto sí es un deporte, una disciplina. Y ya lleva un año yo yendo a ese parque sin saberlo siquiera. Después me puse a investigar qué era la calistenia, el street workout, cómo iniciar y se abrieron un sinfín de posibilidades al ver cómo se hacían ejercicios, qué ejercicios podría hacer. Empecé todos los días a ver videos de cómo entrenar para seguir mejorando. Incluso aquí ya tenía una limitante, como dice el dicho, el querer es poder, de que este parque le faltan algunos tornillos a las barras, era muy peligroso, muy angosto y no tenían los colchonetas. Más de una vez Ok, nos caímos en ese pavimento y, uff, pega duro. me imagino. Entonces, me enteré que en Cúcuta había un parque llamado Malecón. De ahí que había un parque de barras, y era en ese momento el mejor que había por acá cerca. Me acuerdo que en eso Ok, yo no tenía citla, no tenía ni para los pasajes. Lo que me trabajaba yo era para comprar pues mis cosas básicas como mi primer celular, un par de zapatos. Yo mantenía por lo generalmente un par de zapatos para todo el año, una muda de ropa para ok. todo el año. Entonces Ujú. me tocaba ir a pie hasta Cúcuta, hasta el malecón y devolverme a pie. Después pude conseguir una cicla y empezamos a ir en cicla. De aquí hasta Cúcuta, media hora para allá, media hora para acá, para poder entrenar en ese parque. No más porque era un poquito más bonito. Ahí conocimos más gente y nos Ok, comentaron de un colegio que se llama el Megacolegio de la Libertad. Ese megacolegio apoya a la calistenia en ese entonces, ahorita pues no sé porque no he escuchado que entrenan, pero allá tienen unas pequeñas barras, unas barras que sirven para el deporte y tienen implementación como las colchonetas.
ahí yo empecé a ir todos los martes y jueves, que era, yo aprovechaba esas dos horitas que nos dejaban ahí, las aprovechaba al máximo. Y lo mismo, me tocaba ir en Citla hasta la Libertad, devolverme en Citla, a ver si nos agarraran a las 8 o 9 de la noche allá en Cúcuta y volvernos a esa hora en Citla a oscuras. Pero Y una el querer pregunta, es Diego, poder. ¿ibas con quién? O sea, tú ahí empezaste, por lo que te estoy escuchando, y ahora me gustaría que caminemos ahora ese Diego que hoy en día es líder, es un líder comunitario reconocido por la Junta de Acción Comunal, por el gobierno local y regional. Es un líder, además de su propia vida, es un líder que, pues, que tomó la decisión de empezar un camino de liderazgo. ¿Con quién ibas a ese colegio? O sea, yo siento que empezaste, como llamo yo, a tejer los actores y cada una de las personas para que pudieras de una u otra manera entonces dignificar esta herramienta que ni siquiera sabías cómo se llamaba. Es más, Sí. que pensaste que no servía para nada de esos palitos y que realmente podemos decir que ayudó a que construyeras tu proceso de liderazgo y de esa persona que eres. Incluso estudiaste educación física, o sea, te dio un sentido en tu vida, algo que no, que para ti no tenía sentido de ninguna manera, y eso nos pasa mucho en la vida. Yo siento, y aquí me comparo un poco contigo, porque yo nunca me imaginé que venirme a vivir a Colombia hace 16 años iba a ser para yo poder trabajar después de unos años por la gente que venía de Venezuela para llegar acá a Colombia y para yo poderle contar a Colombia quiénes somos los venezolanos y para poderle contar a los venezolanos qué es Colombia. Nunca en la vida me lo hubiese imaginado, Diego. A mí, esa no fue la razón por la que yo migré, ir a Cúcuta. No, no, yo en la vida me hubiese imaginado ir a la frontera, porque para los que nos escuchen y no conozcan muy bien, Cúcuta y Villa del Rosario quedan en la frontera con Venezuela, exactamente San Antonio, Ureña. Entonces, esto es frontera y yo la verdad nunca en la vida me imaginé que mi proceso de emigrar para acá, el objetivo iba a ser enamorar a Venezuela y a Colombia con las personas con las que trabajaba. Igual que tuviste esos palitos un día, yo también un día jamás me hubiese imaginado que ir a trabajar a Cúcuta, jamás. Voy para otras ciudades y me he enamorado de Cúcuta apasionadamente, o sea, tengo por su gente. Entonces, yo quisiera que me cuentes ese proceso de convertirte en líder, porque yo pienso que el líder no es un resultado final, y aquí lo hemos hablado con el equipo del Chispero del Cambio, son los que me han llevado a entender este concepto. El liderazgo no es un resultado final, sino toda esa construcción y paso a paso. ¿Quién le iba a decir a Diego a los 8 años, a los 10 años, que tú dijiste algo aquí muy importante? Esos trabajos de niñez que a veces decimos, pero ¿por qué la niñez tiene que trabajar? Bueno, a ti te tocó trabajar porque si no, no comías. Tú lo acabas de decir. Pero no dejaste de pensar y de sentir y de soñar en estudiar y hoy en día tienes tu empresa, tienes 21 años, o sea, no es que estamos hablando de 50 ni de 40, tienes 21 años y todo lo que te falta. Entonces, ¿con quién crees tú que en ese proceso de liderazgo que has ido construyendo, has tejido una red importante que te ha ayudado a sostenerte en donde estás? Porque tú mismo lo has dicho, ni tu papá, ni tu familia inmediata. ¿Quiénes? ¿Con quiénes? ¿Con ese equipo de calistenia o quién? Cuéntanos un In- poquito eso y de ese in- proceso de ser líder. Incluso es un poco irónico, porque mi familia siempre me decía de pequeño que amigos no existen en la vida. Y yo crecí con eso. Por eso yo nunca me le pegué a nadie afuera en la calle, a veces hacía amistades y me separaba normal. Porque siempre tenía eso, que no hayan amistades. Pero la vida me enseñó que, pues no, a veces no es así, a veces sí pasa, a veces no. Incluso yo a día de hoy considero amistades a 5 personas, no más, que son las que han estado desde mis inicios, incluso son a la vez los únicos que siempre me están felicitando por lo que he logrado, por lo que ellos han visto cómo he estado yo desde pequeño. Uno de esos son de los que trabaja conmigo en bordados, que era el que trabaja ahí conmigo, bueno, todo el día viéndonos 12 horas la cara, encerrados en un local pequeño, trabajando, pues nos hicimos muy amigos. Incluso
era el único, ni siquiera un hermano había hecho eso por mí, era el que le pedía 2.000 pesos prestados y me los daba sin hacerme mala cara. Y los usaba para yo poder ir a Cúcuta a entrenar, e incluso cuando se los quería devolver, no los aceptaba. O sea, no, no, brother, tranquilo, deja así. De hecho, cuando necesite, pues me dice si usted no llega a tener. Y esos fueron uno de los pilares que me han ayudado a mí a crecer como persona y como lo que soy hoy en día. Sin esas pequeñas ayudas, pues no creo estar donde estoy ahorita. Y con esas 5 personas que yo cuento, son amistades que tuve a lo largo de la vida y me han apoyado más que la familia. Yo cuando me cuentas con quién iba yo allá, yo iba con amigos de acá de Calistenias, con los 4 o 5 que empezamos acá en el Rosario con esto, los afiebrados. Empezamos a entrenar allá. Ya cuando el megacolegio cerró sus puertas, tristemente es que no siguieron con el proyecto de calistenia, nos tocó devolvernos acá, buscar colchonetas viejas, meterlas ahí, empezar a entrenar y caminar 8 cuadras, 10 cuadras a veces con esas colchonetas viejas para llevarlas allá a entrenar. O sea, hacíamos lo posible para ir. Me acuerdo una vez que me fui hasta Sevilla, que es en Cúcuta, bien lejos, más allá del terminal, a Encitla también, para ir al Estudio Colmenares. Nos habían comentado mucho ese coliseo, entonces la fiebre, nos fuimos allá, me fui, ese día sí me fui solo porque los demás tenían para el pasaje, pero a mí no me alcanzó, entonces me tocó irme a Encitla y alcanzarlos allá. Entonces, con ese tipo de personas son los que fui creciendo. Hay otros que me han ayudado cuando tenía dudas, que, bro, no sé qué hacer con mi familia, bro, no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Pues como él, Nelfi se llama, como él que trabajó conmigo, él me asesora mucho. Incluso era como un ejemplo para mí. No tuve hermanos que fueran ejemplo, pero él fue como un ejemplo para mí, porque él viene del Catatumbo, viene del Carmen, de Ábrego, más o menos, del Carmen de Ábrego viene él. Y él también le tocó pesado, le tocó venirse a Cúcuta a lavar carros y becado del Carmen por el IFES para venir a estudiar Wow. acá una carrera. Le toca lavar carros e ir a estudiar y así. Y terminó estudiando, trabajando acá en Bordados. Ganaba muy poco, pero tenía mucho gasto y aún así él seguía enfocado en su estudio. Seguía enfocado en su estudio. Incluso los 10 pesos que le quedaban se los mandaba a la mamá. Y yo dije, "Uy, este man es de admirar todo lo que le ha tocado y déjalo como va". Ese también fue uno de los ejemplos que yo llegué a tener en mi adolescencia que me ayudaron a mí seguir creciendo. Cuando ya no quería entrenar, ya no quería hacer nada más, quería como olvidarme de lo que tenía que hacer, ese tipo de personas fueron los que mantuvieron ahí conmigo. Una Ujú. pregunta, Diego. Ahorita tú estás diciendo que tú tuviste esos ejemplos. ¿Cómo vive Diego con la responsabilidad de ser el ejemplo de esos más de 40 jóvenes, 45 jóvenes del Parque de Villa? ¿Cómo cargas con esa responsabilidad? ¿Cómo haces todos los días para decir, cada paso que doy, sé que me están viendo unos seres humanos que estás inspirando? ¿Cómo lo manejas? Porque a veces a veces yo pienso que para mí una de las responsabilidades más grandes es entender que alguien me está viendo, pero me está viendo no para corregirme, sino para posiblemente copiar lo que yo estoy haciendo. Todos somos el referente de alguien, todos los seres humanos. ¿Y cómo podemos entonces moldear otras vidas, moldear otras chispas y encenderlas? ¿Cómo manejas esa responsabilidad? ¿Qué crees que tú estás moldeando en esos jóvenes? ¿Qué es lo más importante? Pues a veces sí se vuelve como un poquito agobiante, un poco preocupante, es que siempre es la responsabilidad y que no es lo que yo a veces le digo a ellos, que me tengan un poco paciencia porque a veces no puedo ir tan seguido. Es que aparte de eso yo tengo muchas más responsabilidades por fuera de la calistenia. Por ejemplo, está mi empresa, tengo trabajadores acá, tengo entre 4 a 6 trabajadores acá en la empresa, entonces tengo que estar pendiente de ellos, tengo que trabajar acá. Yo soy el de todito de esta empresa, el que diseña, el que estampa, el que atiende, el que mueve la publicidad. Los de acá también me ayudan trabajando, pero entonces, si yo no me muevo acá, la empresa no trabaja. Aparte, tengo que trabajar en Calistenia Addiction, que es la marca de calistenia deportiva, en subir su contenido a sus plataformas, en mirar cómo mejorar el logo, la marca, y a la vez pensar en ellos de mejorarles el parque, que tengan la implementación, enseñarles un poquito también
de ser personas, porque hay veces que ellos llegan, ya tienen un cierto nivel y llegan personas nuevas, eh, incluso ellos se dan un poquito más importante y a veces por debajan un poquito a los demás. Entonces, mantengo con todo eso y pues siempre hay que llegar con una buena actitud para poder eso, para ser un ejemplo de que no lo dan a uno como alguien amargado, como alguien que no presta atención y aparte, pues ahí la reputación me procede en el parque, porque cuando yo llegué antes de lesionarme, yo quedé como campeón departamental y estando Wow. lesionado ese día en el torneo. No, Entonces, a mí ya me reconocían en Cúcuta y acá en el Rosario como el mejor de las dos partes. Antes eran los mejores siempre en Cúcuta y yo me piqué también, ya no era con el de acá, porque el de acá ya teníamos el mismo nivel, ya me había picado ahora con los de allá y que no, yo aquí en el Rosario también podemos ser buenos. Que llegué a tal punto que en ese torneo le gané al que era el mejor en Cúcuta y le gané al que con el que yo me estaba haciendo el pique acá. Ese torneo fue espectacular porque justo quedamos los tres que siempre nos llevábamos el pique, el mejor de ok. Cúcuta y los dos mejores de acá de Rosario. Obvio. Y yo ya les había dicho a todos que no era capaz de mover el brazo 5 días antes de ese torneo, que me dolía demasiado. Pero todos me dijeron, no, usted tiene que participar, ¿cómo no va a participar? Todos los de Cúcuta, los de acá me decían, usted tiene que ir a participar. Me tomé un preentreno, temas calientes y así aguanté todo el torneo. Se inició como a las 2 y acabó como a las 8 de la noche. Fue toda esa tarde ahí haciendo versos con ellos y yo digo, no sé ni cómo gané eso". Me siento orgulloso de ese Diego antes porque tanto Claro. que trabajé, entrené con eso, eran 8 horas porque ya había dejado de trabajar y estudiar los domingos, ya me levantaba a las 5 de la mañana, iba a entrenar hasta las 11 de la mañana, venía a descansar, me iba a las 6, entrenaba hasta las 11 de la noche en esa cancha y así todos los días. Era mi terapia, era lo que me mantenía a mí a flote y avanzando, era mi meta en ese momento, era lo único que tenía para yo hacer en lo que me sentía bien y entrené hasta que llegué a superar a muchos me retiré casi de la calistenia muy contento porque ahí yo digo, bueno, dejé de entrenar, pero justo el día que dejé de entrenar fue cuando gané ese torneo. Que ahí fue que incluso muchachos de Bucaramanga, Barranquilla, conocieron incluso mi nombre, que me añadían a grupos de buenos atletas acá en Colombia. Y me decían, ay, tú eres Diego Peñaranda, el que ganó el King of the North. Y hago, sí, pues ¿sabes Qué por qué me maravilla, conocen? Diego. Pues eso me Entonces, parece, no, yo creo que me gustaría para que podamos además sacar reflexiones importantes, porque eso que tú estás contando es una lucha que también la pueden tener y la tenemos todos, ¿no? En algún momento, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace encender esas chispas? ¿Qué es lo que la responsabilidad que tengo frente a otros? Que estoy incentivando frente a otros. Y yo quisiera, Diego, ese día que estuvimos en el parque, tú has dicho que ese parque y que ese parque de Villa Rosario no es tuyo, que es del mundo, ¿no? Y eso me parece muy importante porque en estos procesos de superación y cuando alcanzamos algunos momentos de reconocimiento, pues a veces nos sentimos, el ego es el que se ocupa y es el más grande que nosotros. Entonces esa manera tú de decir que el parque no es algo que hizo Diego, sino que lo hicieron todos, me parece algo que realmente admiro muchísimo de ti y dentro de toda su perseverancia. Pero sí quisiera, como para ir cerrando esta conversación que puede durar horas, por supuesto, para que nos cuentes cómo llegaste aquí, pero quiero ver que me digas una reflexión de ese proceso de donde está Diego ahorita como líder, del Diego, que sueña Diego para los próximos 10 años, vamos a verlo así, y qué le puede dejar a la gente que yo veo la calistenia en tu vida como una pasión y como un motor que te descubrió a ti, no que tú la descubriste a ella. Entonces, si nos puedes decir alguna reflexión para el que te esté escuchando, que también haya visto, digamos, unos palitos ahí puestos al lado y no se ha dado cuenta que pueden ser parte de la transformación de su vida. ¿Qué crees tú que les puedes decir? pues ahí como tal, es que siempre, o sea, siempre todo va a ser muy difícil. Lo que te comentaba de que yo soy prácticamente el que ha hecho las gestiones, el que ha peleado con gente, el que ha tenido que aguantarse a esos insultos de gente que no sabe mucho de los temas y tener mucha paciencia porque uno sabe lo que le ha puesto, uno sabe lo que vale, porque uno sabe lo que influyó en uno. Entonces, más que uno
que alguien le llegue y diga, no, pero usted está seguro. Yo digo, yo puedo estar más que seguro con mi propio ejemplo, con lo propio que yo me he visto. Al inicio lo hacía por, por mérito propio, por mí mismo. Hoy en día, pues ya hay muchos jóvenes, incluso que en paz descanse, mi tío que hace falleció una semana, era como lo más cercano a mí, era incluso el único familiar que puedo decir que llegó acá a mi empresa a felicitarme, incluso me da apoyos, la vez que me operaron del hombro de mi lesión, fue el único que estuvo en ese hospital y mantenía muy orgulloso de mí, siempre me lo decía y mis primos también. Ahorita que falleció, pues yo creo que incluso no voy a es pronosticado más motivado aún a seguir avanzando, por más que hayan problemas, por más que alguien me diga que no, eso no sirve, muchas veces he puesto buenos proyectos, me los han aprobado, pero hay veces que lo aprueban uno como con cara de que, pues ya no sé que eso sirva, pero ahí hágale, ahí se lo aprobamos. Y le bajan a uno la moral por un momento, pero si uno sabe lo que está haciendo y uno sabe que va a funcionar, y si uno sabe que ya funcionó con uno y ha funcionado con muchos, hay que hacerle con toda, hasta en todo momento, en todo lugar. Acaba de llegar mi papá. Entonces, Espectacular. siempre es darle con toda. Si usted sabe que lo que está haciendo está bien, le ha funcionado a uno, que uno es el ejemplo, la carne propia, que uno mismo sabe lo que ha funcionado, es seguir dándole, seguir progresando, seguir avanzando, que es lo que siempre he hecho y a veces también en parte seguir dejando sentir orgulloso a los que estuvieron en el proceso con uno. Por ejemplo, esas personas, esas pocas personas que me han ayudado, son las únicas que siempre me felicitan. Y con eso a mí me basta porque son los que siempre han estado. Y al ver esos muchachos ahí entrenando, pues es una motivación más. O sea, no es algo que no me deja ni siquiera pensar en fallar. Es algo en lo que ni siquiera se me deja pensar. O sea, el simple hecho de que sé que tengo a 40 muchachos, que incluso llegan y me dicen, uy, Diego, gracias por ese parque. Yo no sabría qué estaría haciendo ahorita si no estuviera ese parque. Y me veo ahí reflejado. O sea, es lo que yo mismo digo. Yo, si no hubiera conocido ese parque, no sabría qué estaba haciendo y me hace sentir bien, me hace entender de que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, a veces no, por todo eso no me doy ni a la mente el fallar, ni el preocuparme, porque sé lo que estoy haciendo, sé lo que me ha funcionado y lo aplico toda la experiencia que he tenido desde pequeño. Como lo dices, yo tengo 21 años apenas, estoy joven todavía, pero tuve muchas experiencias desde pequeño, muchas experiencias de las que aprendí y es lo que me mantiva. O sea, siempre hay que fijarse metas, siempre hay que darle para adelante, por más que lo intenten por debajear, por más que vean que eso no te funciona, pero si uno sabe que sí te funcionó, que sí es viable, hay que hacerlo y se ven los frutos. A mí un amigo me Así es. dijo, usted está loco, ¿cómo va a montar una empresa de publicidad? Usted no sabe de publicidad, no sabe ni manejar un computador, ¿cómo va a montar una cosa de esas? Yo le dije, no sé, pero por internet consiguen muchas cosas, yo ahí aprenderé. Y a día de hoy ya sé hacer todo lo de mi empresa, somos una de las mejores que hay acá en Villa de Rosario. También me dijeron, usted no puede montar dos empresas al tiempo. ¿Cómo va a tener una deportiva, estar allá pendiente de los muchachos? A usted no le pagan por entrenar a esos muchachos. Usted estudia, usted debería cobrar. Yo le dije, sí, pero yo los veo a ellos como mi reflejo. A mí me llega alguien en mi época de que entrenamiento a cobrarme si sea 5.000 pesos, no los hubiera tenido para pagar eso. No hubiese podido entrenar. Por eso simplemente no lo hago. Y por eso siempre le meto empeño a mi empresa, quiero vivir de esta empresa para poder hacer lo que me gusta sin necesidad de cobrar. Y si se hace de una forma en la que se puede ayudar al que no puede, al que puede que colabore, y como le digo a ellos, yo hice el parque, hice la gestión, pero esto es de ustedes, esto es de todos. Cuando hacemos una gestión, yo los llamo, venga, vamos a pintar, vengan sí, y ayúdenme a pintar. Venga, esto, vamos a acomodar tal cosa, ayúdenme para que ustedes me vean el esfuerzo que vale tener un parque de estos, como el mejor que hay, está ahorita en Colombia, y eso ha hecho que ellos agarren ese sentido de pertenencia. Y la meta mía es no quedar como en este parque, como que, ay, el que impulsó acá el deporte, el que sacó a estos muchachos adelante, sino como el que impulsó eso y ahí eso arrancó solo, ahí para adelante porque le digo, yo no soy eterno, yo puede ser que no esté acá, un día estamos, un día no estamos, y si yo os mantengo ahí al frente, y si yo no estoy, muere todo. La idea Claro, es que ustedes se así es. apropien de eso, sigan ustedes con eso es de ustedes, ustedes que están ahorita, tienen los ejemplos, tienen mejor profesor, uno ni profesor tenía en ese tiempo, lo aprovechen y se apropien de eso y que ya después no sea yo llegando a una alcaldía, a una parte, a una agencia de la ONU pidiendo parques, sino sean ellos.
sean replicadores de lo Así que es. yo hice, de lo que yo he hecho. Y eso es lo que me mantiene impulsándome hoy en día a querer seguir avanzando. Y ahí a hoy si me dicen, ¿hasta dónde quiere llegar usted? No le tendría un tope. Yo estoy joven, como lo dices, la verdad quiero avanzar hasta donde más pueda, pues ya vivo bien, no es que wow, pero ya mucho mejor que antes. Entonces, para mí Qué eso maravilla. me basta, para mí con que tener la comida, el techo, me va bien. No soy conformista, pero también hay que valorar las pequeñas cosas y Así. yo ahorita me fijo en que ya que estoy bien, pues hacer lo que me gusta y avanzar hasta donde más pueda, donde más me permita y que ese proceso ayude a muchos más como lo ha hecho el de calistenia con todos estos jóvenes que ya me dicen quiero estudiar educación física, ya quiero ir a tal torneo, quiero competir y que sé que ellos, y como lo hemos estado haciendo, ellos van a ser replicadores y se van a encargar de ese proceso de ir para adelante, no solo aquí, sino en otras partes también. Qué bello, Diego, qué bello. Y de verdad que, como te digo, ese fueguito que yo vi vestido además de anaranjado y de fueguito, eh, me siento muy honrada de conocerte, de poder conversar contigo. Te agradezco desde el fondo de mi corazón las chispas que estás encendiendo en estos jóvenes todos los días. Nos dejas muchas lecciones. Yo creo que eh, este tema de la calistenia, yo he entendido que enseña y escuchándote es que el progreso no ocurre de la noche a la mañana, no es una cosa inmediata, sino que a través de la perseverancia, del compromiso con uno mismo, de la constancia, es que se logran los avances. Y eso me permito compararlo con lo que es el cambio y el cambio social. Yo me doy cuenta que en la constancia, en la perseverancia y en creer en uno mismo, aun cuando parezca increíble lo que estoy creyendo, esa es la manera de realmente alcanzar el cambio. Así que lamentándolo muchísimo, tenemos que cerrar, pero de verdad, Diego, bueno, espero ir pronto también para Villa para poder ver. Te felicito, no me queda otra cosa que decir que si en este mundo existieran mucho más Diegos de 21 años, estoy segura que estuviéramos frente a un cambio y a un fuego poderosísimo de transformación. Y los van a ver. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a los que nos escuchen hoy. Invito a que eh, conozcan sobre la calistenia, aquellos que no creen que por medio del deporte realmente se pueden realizar o se pueden transformar vidas, escuchen a Diego. Es algo realmente increíble y no soy yo la más deportista, obviamente, pero cómo acciones que en la vida nos hubiésemos imaginado pueden generar cambios en un algo cotidiano, pasar todos los días por un parque y unos palitos llamaron la atención de este gran agente de cambio y mírenme esta chispa. Así que gracias, gracias al equipo del Chispero por hacer esta maravilla de conversación y gracias a ti, Diego. Te abrazo de verdad y que no pare la chispa, por favor. Sí, no a Gracias. ustedes también, muchísimas gracias por invitarme.